Después de la charla anterior me siento un poco intimidado porque lo mío es medio de la antitecnología, es todo lo contrario a lo que vimos antes. Yo trabajo en una técnica que es tan vieja como el cine. De hecho, incluso se puede decir que la animación es anterior al cine, ya que, bueno, los experimentos con secuencias de imágenes fueron un poco el origen de lo que terminó siendo la tecnología del cine, y eran justamente con dibujo. Bueno, voy a hablar de stop motion específicamente, que es la técnica que manejo y la voy a enfocar desde mi punto de vista. Hay muchas maneras de enfocarla, hay muchas variantes de acercamientos al stop motion. Hollywood hace mucho stop motion con un determinado estilo que difiere mucho, por ejemplo, del desarrollo que tuvo el stop motion históricamente en Europa del Este, por ejemplo, que es una de las regiones del mundo donde más se desarrolló el lenguaje del stop motion. En Europa del Este era mucho más rústico por una cuestión de tecnología y época en el momento que fue desarrollado, y hoy en Hollywood se están usando las últimas tecnologías para hacer cosas que son tan perfectas que hasta puede parecer que son 3D. Bueno, lo mío tiene más que ver, yo me voy a dirigir más hacia lo que es el stop motion hoy, hacia una corriente que se generó a partir del encuentro entre estas dos corrientes. Primero voy a empezar mostrándoles un pequeño video con un compilado de trabajos que hice, algunos fragmentos de comerciales y otros de cortos. No sé si tenemos sonido. Bueno, yo empecé en stop motion, con el stop motion un poquito de casualidad. Originalmente yo quería ser dibujante, es lo primero que empecé a hacer cuando era chico, dibujaba mucho todo el tiempo, hasta que de adolescente me empecé a interesar mucho el cine, el tema de contar historias, ¿no? Porque era básicamente lo que hacía cuando dibujaba. Entonces, no sé, con el paso del tiempo empecé a interesarme por la mezcla de lo visual y lo auditivo, que era el cine. Me parecía como mucho más rico en posibilidades en relación a lo que yo quería hacer. Lo que me pasó cuando terminé la escuela secundaria es que me encontré con que, esto fue en los años 90, soy más viejo de lo que pensás, me parece. No, perdón, en fines de los 80 terminé la secundaria, pero en los 90 intenté entrar a la NERC, que es la escuela del Instituto de Cine, y había muy pocas vacantes en esa época, no sé cuál es la situación actual de la NERC, pero bueno, era muy difícil ingresar a la carrera de cine en ese momento. Entonces empecé a preguntarme qué
más podía hacer en relación a lo que me interesaba, como para no perder tiempo, para no perder un año. Y tenía amigos inscribiéndose en la carrera de animación del Instituto de Cine de Avellaneda, el IDAC, y bueno, decidí hacer un año de animación como para no perder ese año, después volver a intentar entrar en cine. Y lo que me pasó fue que descubrí, bueno, primero que la animación era la mezcla de otras dos pasiones, que eran el dibujo y el cine, y después el stop motion, ¿no? Que si bien no era dibujo, yo, si bien siempre me gustó mucho dibujar, algo que me generaba el dibujo animado era, no sé, yo soy un poco vago, siento, para dibujar mucho. No sé, me pareció que el stop motion era como una manera de meterse en la animación sin trabajar tanto, porque, esto es teoría nada más, ¿eh? Uno tiene un muñeco, lo va moviendo, le va sacando una foto, lo vuelve a mover, le saca otra foto, el muñeco está ahí, es siempre el mismo. En dibujo uno tiene que hacer cada uno de los dibujos o gran parte de los dibujos para generar la ilusión de movimiento. Con el paso de los años me fui dando cuenta de que era tanto trabajo hacer stop motion como hacer dibujo animado, porque hay un montón de cosas que uno no prevé. Pero bueno, ya era tarde, ya estaba metido de lleno en el stop motion, ya había avanzado demasiado en la técnica, ya la conocía y ya era una herramienta que sabía cómo usar. Así llegué al stop motion. Las primeras cosas que animé fueron muy simples, de a poquito fui explorando posibilidades. Primero animé bollos de plastilina, o objetos, no sé, este vasito lo íbamos viendo cuadro a cuadro y viendo, no sé, estudiando aceleración, desaceleración. Entendí que animar no es mover cosas, sino darle vida a las cosas, hacer que las cosas parezcan que están vivas, que tienen carácter. Mover cosas es robótica, eso tiene más que ver con la charla anterior. Bueno, en realidad animar también tiene que ver con la charla anterior porque es darle sentimiento a las cosas, hacer creer al espectador que los muñecos que está viendo en la pantalla en realidad son personas, son seres vivos. Bueno, vamos a ir ahora de vuelta para atrás. Vamos a hablar un poquitito del stop motion en la historia. El stop motion apareció un poco de casualidad, cuando alguien se dio cuenta que, no sé, primero que podía cortar una filmación, modificar algo frente a la cámara y retomar la filmación con el mismo encuadre y, no sé, podía hacer desaparecer una persona, hacer que un objeto que estaba en un lugar de repente apareciera en otro. Descubrieron esta posibilidad de hacer una especie de efecto especial, que obviamente fue mucho más allá cuando se dieron cuenta de que podían grabar esas secuencias de foto individualmente y no de corrido, no hacer la filmación de corrido. Entonces, se vieron frente a la posibilidad de hacer efectos especiales, de hacer cosas que no se podían hacer cuando uno filma de corrido, no sé, una situación. Uno no puede en una película hacer cualquier cosa, y menos en esa primera época del cine. Les voy a mostrar ahora un fragmento de una película que, si bien no es de la primera década del cine, es uno de los hitos de los efectos especiales de la historia del cine, que es King Kong, del año 1920 y pico, 33, no me acuerdo, bueno, no importa. Esta película lo que hace es mezclar acción en vivo con animación. Las tomas del personaje, bueno, tenemos por un lado capas de filmación en vivo con actores y por otro lado ese muñequito animado en stop motion, cuadro por cuadro. Visto hoy se ve muy inocente, ¿no? Hoy ningún espectador se creería que ese muñeco gigante y hasta incluso encontraría muchos defectos en la manera en que se mueve. Pero tenemos que tener en cuenta que los espectadores de la primera época del cine eran mucho más inocentes respecto a el cine mismo, no solo al stop motion, sino también al cine mismo como técnica. El cine era algo completamente nuevo, el espectador no sabía cómo funcionaba el cine, menos iba a entender cómo estaba animado este personaje. Entonces, por consiguiente, lo
lo aceptaba como era, ¿no? Sabía seguramente que de alguna manera este personaje había sido animado, pero había sido generado y que no era real, pero el efecto era bastante impresionante para el espectador de la época. Ahora, ¿qué pasó? 72 años más tarde tuvimos un nuevo King Kong. Hubo más King Kongs en el medio, hechos de distintas maneras, pero la tecnología es otra, totalmente distinta, y el resultado fue este. Este personaje no está animado en stop motion, es animación digital, computadora, es muchísimo más preciso, el control sobre el personaje es absoluto, mucho más creíble, está muy integrado al espacio donde se mueve, la cámara se mueve, tiene un montón de ventajas respecto al King Kong original. Lo que pasó fue que la llegada, obviamente el espectador fue creciendo con el paso de las décadas y el cine tuvo que seguir creciendo junto con el espectador. La tecnología, desde ya que ayudó a que eso pase, y la llegada de la animación digital hizo que el cine se pueda poner a la altura de los nuevos espectadores, ¿no? Ya no existía la inocencia del espectador de aquella época. Hoy cualquiera que vea una animación de stop motion sabe que está viendo algo hecho cuadro por cuadro y que hay detrás un animador moviéndolo. No sé, pensemos en defectos como los pelitos del King Kong original. Cada vez que el animador movía un brazo del personaje, tocaba los pelos y los movía. Entonces, cuando vemos una escena de corrido, vemos que los pelos están vibrando todo el tiempo. Bueno, eso es una de las primeras cosas que delatan el hecho de que hay una técnica artesanal detrás. Entonces ya no puede ser usado más como efecto especial, salvo como un efecto retro, vintage, para ciertas películas. Pero el cine comercial de Hollywood ya no lo puede usar más. Yo me acuerdo que más o menos la animación digital empezó a llegar fuerte al cine comercial cuando yo estaba estudiando animación. Y de hecho se estrenó por esos años Toy Story 1 y muchos pensaron que el stop motion iba a desaparecer. Dijeron, ¿para qué? ¿Vas a animar en stop motion si hoy se puede hacer una animación perfecta y súper controlada, totalmente digital? Y sin embargo eso no pasó. Este es otro ejemplo de algo hecho en stop motion originalmente, que es la trilogía de Star Wars, la primera, y cuando en los 2000 se estrena una segunda trilogía, todos los efectos fueron totalmente digitales. Esto no tiene nada que ver con la calidad de las películas, ¿eh? Yo todavía creo que el King Kong original, más allá de la técnica, es mucho mejor película que el King Kong del 2000. No tiene nada que ver la técnica ahí, es una cuestión de narrativa. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que terminó pasando a partir de que llegó la animación digital. Se terminó potenciando en el stop motion, en los directores que hacen stop motion, el gusto por lo artesanal, ¿no? Como el aspecto artesanal de la animación stop motion. Por ejemplo, Wallace y Gromit, que son el hombre y el perro, personajes muy conocidos, todo el mundo los debe haber visto en la tele, no se molestan en borrar, por ejemplo, si bien el modelado es bastante minucioso, no se molestan en borrar las huellas digitales que deja el animador marcada en la plastilina, porque justamente eso es lo que le da carácter a la animación. A partir de que llegó la animación digital, ¿qué hace la diferencia con el stop motion? Justamente el hecho de que el público sea cómplice de esta cuestión artesanal que tiene la animación. Por ejemplo, en Fantastic Mr. Fox, es un largometraje de Wes Anderson,
intencionalmente, si bien tenían la opción de tener un control bastante bueno, porque hoy la tecnología ayuda también al stop motion, intencionalmente los animadores movían los pelitos para darle a la animación este look del King Kong original, como una especie de homenaje a ese estilo de animación. Es más, cuando los pelos no se movían, iban los animadores directamente a controlar el movimiento aleatorio, entre comillas, de esos pelos. Bueno, otros ejemplos son Max and Mary, otro largometraje, en donde también es está bastante presente lo físico, ¿no? En el modelado de las cosas. Nada es perfecto, se nota la artesanía en cada uno de los detalles de la película. Este es el aspecto que a mí me interesa rescatar del stop motion en mi trabajo, ¿no? Una cosa bastante más artesanal. O sea, podemos hablar de que el stop motion, a partir de la llegada del 3D, renació y se potenció y ganó una identidad. Les voy a mostrar ahora un ejemplo de un corto que no es mío, pero me parece buenísimo como ejemplo de dónde está el stop motion hoy y qué ganó, incluso desde lo narrativo. Es de un animador norteamericano que se llama PES, son sus iniciales, y hace cosas muy simples, seguramente lo conocen y deben haber visto algo, y con elementos cotidianos, ¿no? La animación, la presencia de la animación es muy fuerte en su trabajo. Bueno, esto es todo. Esta película no tiene, podríamos decir que no tiene guión, y sin embargo es interesante, justamente porque toda la fuerza de la película reside en la técnica, ¿no? En el uso de la técnica en relación a algo tan simple como cocinar pasta, ¿no? Todo el potencial de esta película está en el cambio, en cómo reemplaza los elementos reales por elementos de la vida cotidiana, cambiando roles, ¿no? Por este juego de roles. Esto es algo que se potencia, si bien ya existía a lo largo del desarrollo de la historia del stop motion desde King Kong hasta hoy, a través de los años 60 en República Checa, y animadores que ya venían trabajando un poco en este estilo, el stop motion se enfocó en los últimos años en este tipo de aspectos. Otro ejemplo más, voy a pasar un fragmento de este cortito que se llama Oh Willy, que es de Bélgica, y donde la presencia de la textura y del material es todo en el corto. Al punto de que cuando uno lo ve, llega un momento que se olvida que está viendo un corto hecho con muñecos de lana. Es como paño, es lana trabajada. Los animadores, son dos animadores, dos directores, un
chico y una chica. Ella es hija de un granjero que toda su vida trabajó con lana y bueno, de adulta termina haciendo este corto. O sea, la presencia del material le da al corto una calidez y a la historia una calidez que no le daría otra técnica, ni el dibujo animado, ni el 3D. O sea, se podría contar la misma historia en cualquier otra técnica y seguramente se podría contar bien, pero distinto. Cuando uno ve esta película, le queda clarísimo de que esa película solo puede ser hecha en la técnica que está hecha. Y eso es lo importante también cuando uno trabaja en animación. La elección de la técnica es muy importante para la historia. ¿Por qué estamos usando la técnica que estamos usando? Y cuando uno logra justificar la técnica en la película que está haciendo, seguramente va a tener éxito. Bueno, una cosa muy interesante que me pasó en Avellaneda cuando descubrí el stop motion y la animación y el stop motion, que fue todo junto, es que, no sé, para mí animar era, como decía antes, yo soy un poco vago para ponerme a hacer dibujos animados, no sé, y pensaba que animar era ponerse a mover un personaje complejísimo y dibujarlo cuadro por cuadro. Y una cosa que me di cuenta es que lo mejor que uno puede hacer para aprender a animar, aprender a darle vida a algo, es animar cosas muy simples. Si uno logra darle vida, por ejemplo, en stop motion, a esta botellita, no sé, no es fácil conseguir que esta botellita tenga vida, pero si uno logra hacerlo, cuando tenga un personaje bastante más complejo va a ser mucho más fácil la tarea, porque uno tiene muchas más herramientas, hay muchos más rasgos expresivos que nos permiten mostrar qué le pasa al personaje, qué siente. Entonces, para mí el mejor ejercicio que puede ser un animador, un aspirante animador, es darle vida a las cosas más simples que se encuentre frente así. Bueno, ya dije todo esto. Es muy importante el objeto, la cosa que uno vaya a animar, entenderlo como una forma de vida, tomarse el tiempo para entender al personaje dentro del objeto. No sé, si tengo que agarrar ahora esta botellita, yo lo que haría es hacer que la tapita sea la cabeza, ¿no? Es nada esto, no tiene articulaciones, no tiene nada. Probablemente para animarlo tenga que doblar la botella, buscar de qué manera puedo sostenerla, si la voy a atar con cinta scotch. Bueno, son todas tareas que el animador de stop motion tiene que aprender a hacer y que tienen que ver mucho con el ingenio también, ¿no? Hay creatividad e ingenio al mismo tiempo en juego. Les voy a mostrar ahora, justamente hablando de esto, un trabajo que hice hace poco, empecé a hacer hace un par de años, es como un proyecto todavía inédito y a largo plazo, que lo voy haciendo siempre que tengo tiempos libres. Es una serie, un proyecto de serie de cortitos que se llama Así son las cosas. Son objetos, son episodios con distintos objetos en cada uno de los episodios contando una historia creada específicamente para ese objeto. Lo hice por dos razones. Por un lado, porque quería volver a una forma de animación más simple, para volver a practicar el hecho de animar de la manera más básica y seguir explorando con la animación. Y segundo, para hacer algo de muy bajo presupuesto y en poco tiempo. Entonces, con el equipo, que somos 3 personas, animador, director, que soy yo, director de fotografía y productora, nos propusimos hacer en un día la preproducción, o sea, preparar todas las cosas para poder filmar el episodio, en otro día el rodaje y en un tercer día edición y sonido. Y normalmente la edición y el sonido lo hacemos todas nosotros. Las voces las hacemos nosotros,
el Foley lo hacemos nosotros, el sonido con, no sé, un micrófono, todo de manera muy casera. La idea es poder sacar en 3 días un episodio de aproximadamente 30 segundos, 1 minuto. Y bueno, el resultado es este. Perdón, lo voy a cortar porque faltan 3 episodios acá. Es para la versión en inglés, porque hay algunos que tienen diálogo y hace poco di esta misma charla afuera, entonces tuve que sacar los que tenían diálogo. Vamos a pasarlos de afuera. Vamos de vuelta. Fácil. ¿Qué va a decir el resto de la oficina? Betty, a mí no me importa el que dirán. Siento que somos parte de lo mismo. Ay, Raúl, no sé. Otra vez, Raúl. Con vos. No vas a cambiar porque sos un cabeza dura. Olvídate de mí. Pero Raquel. Vamos, bichi. Sí, vamos. Hello? Huh? Hola. Ignorantes. Gracias. Gracias. Bueno. Ahora vamos a pasar a un punto intermedio, ¿no? Es un trabajo que si bien
La historia surgió a partir de la animación de algo simple, de la idea de animar algo muy simple, que no voy a develar qué es. Finalmente terminé mezclando técnicas en el mismo corto. Animación de objetos por un lado, con animación de personajes, de una manera muy elemental también. La animación es mínima en este corto, al punto que me permitió filmar un corto de 1 minuto en 2 o 3 días. Creo que la complejidad más grande era los líquidos que aparecen en la película, controlarlos en stop motion. El corto se llama En la ópera. Bueno, esto tiene que ver de vuelta con lo mismo, con el hecho de tener la presencia del material de la manera más pura, imperfecta. No sé, el corte de la cebolla, por ejemplo, no es perfecto. Uno puede ver el bordecito de la cáscara de la cebolla en cada uno de los cortes. El bordecito desprolijo, me refiero. Lo mismo pasa con la plastilina y la presencia del líquido. El líquido se ve que es líquido en serio. En la mayoría de los casos las lágrimas son lágrimas. En muchos casos era jabón líquido o algo con cierta consistencia, que lo dejaba caer a medida que animaba, tenía que animar muy rápido para poder seguir el movimiento natural de la caída de ese líquido. Animé a los personajes a 45 grados para hacer más lenta esa caída, porque si los animaba verticales caía directamente, iba a ser a velocidad real. Y bueno, la verdad que es una de las piezas que a mí más me gustan en ese sentido, que justifican la técnica y la presencia del stop motion. Este es un pequeño cortito que hice para Ventana Sur del Inca. El año pasado hicieron lo dedicaron al terror, al cine de terror, y bueno, me pidieron algo y me pareció bueno hacer un homenaje a Nosferatu. La película clásica también tiene stop motion. Este pequeño personaje es un poquito más complejo que todo lo que vieron antes, pero la presencia del modelado de plastilina es bastante artesanal todavía. Marqué muy intencionalmente los dedos, sobre todo en los brazos. Love window, take 1. Y bueno, el otro lado de mi actividad como animador stop motion es la pixilación, que es una técnica de animación que consiste en animar personajes, personas reales en realidad, en stop motion, porque la pixilación es parte del stop motion, es como una rama del stop motion. Y es justamente eso. Ustedes por ahí se preguntarán por qué animar a una persona y no filmarla de corrido. Si es tan fácil poner a un actor a actuar y ya está, y uno se ahorra un montón de horas de trabajo. Y la respuesta es que en animación uno puede hacerle hacer a una persona cosas que no se pueden hacer de otra manera. Sí, perdón. Bien, ya casi estamos. Vamos a ver un pedacito de mi corto Luminaris, que fue hecho en pixilación justamente, para que entiendan de qué se trata.
Bueno, otra vez acá había que buscar una manera de aprovechar la técnica al máximo y que la historia justifique esa técnica, ¿no? Entonces, cada uno de los aspectos y detalles de esa historia fueron el fruto de una serie de pruebas con esa técnica, y después de juntar muchos de esos experimentos se creó la historia de Luminaris. Bueno, creo que estamos de tiempo, ¿no? ¿Ya? Listo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.